Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 28 de abril del 2025, son las 6:48 de la noche. Vamos a presentar el grupo 2, un caso clínico muy interesante, y vamos a aplicar todo el proceso diagnóstico paso a paso. Esperemos que nuestro grupo lo haga perfecto. El grupo 1 ya logró hacerlo muy bien. El grupo 2 tiene que superar casi que la presentación. Hoy no tenemos actividad post, pero estamos cerrando alrededor de las 7:25 más o menos. Bueno, grupo, bien pueda. Es el tiempo de ustedes. Voy a cerrar mi micrófono. Bueno, buenas tardes. Prendamos camarita, Joely, Entonces, por a favor. continuación vamos a exponer sobre la metodología del pensamiento clínico utilizando el proceso diagnóstico versión Duque 2025. Camarita, Joely. Bueno, este es el índice de cómo lo vamos a llevar a cabo. Y bueno, el prompt que guía la actividad es el siguiente. Entonces se nos presenta un caso clínico sin paraclínicos al inicio y pues aplicaremos el proceso diagnóstico de manera estructurada, utilizando una lista de verificación en cada paso para garantizar que no se omita información importante. Bueno, este es el caso clínico que utilizamos. Se trata de un paciente masculino de 24 años que acude a urgencias por cefalea intensa, ictericia y fiebre de 2 días de evolución tras regresar de un viaje de un mes a la India. Inicialmente presentó cefalea de 8/10 de intensidad, acompañada de náuseas y vómito no sanguinolento que ya se resolvieron. Actualmente tolera líquidos claros, pero refiere debilidad generalizada. Además, notó coloración amarilla en los ojos y la piel. El paciente niega consumo habitual de medicamentos, exposición a animales o ingesta de alimentos inusuales. No refiere antecedentes familiares de enfermedad hepática, tabaquismo o consumo de drogas ni otros síntomas como dolor abdominal, tos, disuria o pérdida de peso. Al examen físico se encontró fiebre de 38,8 grados centígrados, ictericia en escleras y sublingual, abdomen blando, sin signos de irritación peritoneal y signos vitales estables. Estos pues serán los datos base para desarrollar nuestro proceso diagnóstico. Bueno, antes de iniciar el análisis, revisamos el checklist para el paso cero, que es la historia clínica. Entonces, debemos principalmente recopilar los datos esenciales, que son la identificación, el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes personales y familiares, la revisión por sistemas y el examen físico. Y pues aquí también se incluirán em, datos de la historia multidimensional, como lo son los biológicos, los psicológicos, sociales, culturales y ambientales. Bueno, para ya el desarrollo del paso cero, en la recolección de los datos esenciales tenemos el paciente masculino de 24 años con el motivo de consulta que fue cefalea intensa, ictericia y fiebre de 2 días. Como enfermedad actual, cefalea súbita de alta intensidad, náuseas, vómito, debilidad e ictericia en No, antecedentes Joely, personales ¿me sin escuchas? enfermedades crónicas Joely, conocidas, aló, hábitos saludables, consumo Joely, ocasional de alcohol, aló, antecedentes familiares negativos, revisión por sistemas. Joely. Los relevantes solo fueron fiebre, cefalea e ictericia y al examen físico encontramos al paciente alerta, sin signos meningios, abdomen blando, ictericia evidente, signos vitales estables. Joely, Eh, ¿me en la escuchas? historia Aló, aló, multidimensional, en lo aló, biológico, encontramos joven sin Joely, comorbilidades, posible exposición a infecciones en la Joely, India. En psicológico, estado emocional estable. En Joely, social, viaje reciente, lo que implica grupo, cierta autonomía. Cultural, exposición a
costumbres alimentarias distintas, y en ambiental, el riesgo por exposición o agua o alimentos contaminados. La historia clínica se construyó de forma completa, evitando sesgos y pues considerando todas las dimensiones relevantes. Bueno, para continuar con el paso uno, que es el resumen de los datos positivos, em, y la clasificación de los datos relevantes. Entonces, los signos y los síntomas principales que se encontraron, que fueron la cefalea intensa, la fiebre de 38,8 grados centígrados, ictericia ocular y cutánea, náuseas, vómito, debilidad generalizada. Estos síntomas fueron de aparición aguda en pues el paciente joven, con antecedentes recientes del viaje a una zona endémica. Y aquí ya tenemos el desarrollo del paso uno. Bueno, desarrollando el paso uno, primero vamos a identificar los hallazgos relevantes, teniendo en cuenta la edad, el sexo, los síntomas y el contexto epidemiológico. Clasificamos los datos en positivos como fiebre, ictericia y cefalea, y descartamos síntomas negativos como la ausencia de dolor abdominal y disuria. En términos de probabilidad preprueba, consideramos procesos infecciosos agudos como la hepatitis viral, leptospira, malaria o dengue. Disculpe, profe, ¿me estaba llamando? Sí, hace rato. ¿No me escuchan cuando hablo? No, sí, profe, es que como hay acá mucho ruido, entonces bajé el volumen para que se escuchara bien. Ah, Sí. culicagá. Pero hace rato le estaba hablando ahí. Qué Sí, sí, pena. no, no, es que quería era que aumentara un poquito el tamaño Ah, de, para que se pueda leer. de Ah, la bueno. visual para poderlo ver. Sí, está bien. Bien, no consideraron en diagnósticos en esa posibilidad, aunque después vamos a hacerlo de diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, la fiebre amarilla, ¿no? No está ahí. Mm, no, profe. Bueno, después en diagnósticos diferenciales, cosa que hay que Sí, tener en cuenta sí, también. la tuvimos en cuenta ahí, profe. Ah, bueno, Bueno, entonces, para continuar, bueno, entonces estaba que en términos de probabilidad preprueba consideramos procesos infecciosos agudos como la hepatitis viral, leptospira, malaria o dengue. Y el análisis de los factores de riesgo como el viaje reciente a la India, que es una zona endémica, y la presentación clínica que sugiere una alta probabilidad de infección sistémica. Entonces, esto nos dio un resultado del 71,4%, y pues hemos intentado evitar los sesgos manteniendo abiertas varias hipótesis diagnósticas. 71% de posibilidades de que estemos frente a un proceso infeccioso sistémico, ¿no? ¿Cierto? Sí, Perfecto. Bien, muy bien. Hacemos la reflexión. Ah, ya leíste lo que era la reflexión y sí, metacognición. sí. Listo. Bueno, entonces seguimos con el paso 2, que pues ya es la agrupación de los síndromes. Entonces vamos a agrupar los hallazgos clínicos en pues lo que son los síndromes, y para esto usaremos la metodología RIDEA, que pues es recoger los hallazgos, identificar patrones, descartar datos irrelevantes y pues así elaborar una hipótesis basada en síndromes y ajustar la probabilidad diagnóstica en función de ellos. Esto pues nos permitirá generar diagnósticos preliminares basados en patrones sindromáticos. Bueno, entonces ya haciendo el paso 2, el desarrollo del paso 2, primero recogemos los hallazgos clínicos que pues ya fueron
cefalea intensa, fiebre, ictericia, náuseas, vómito, debilidad y pues el viaje a la zona endémica. Identificamos el patrón de una enfermedad febril aguda con compromiso hepático. Descartamos hallazgos que no encajan como la ausencia de dolor abdominal o síntomas respiratorios y elaboramos hipótesis sindromáticas como síndrome febril ictérico agudo, síndrome de infección sistémica tropical y posible afección hepática por agente infeccioso. Evaluamos esta organización como norte de Joeli, calidad. Joel, Sí, pen- aló, ¿me sí, escuchas? sí. Ujú. Pensaría, ¿por qué no pensar en un síndrome febril prolongado? Profe, ¿Qué está en contra? pues Porque estoy de no, acuerdo con que es un síndrome febril, sí, sí. pero podría ser un prolongado o no. Pues yo creería que no por el tiempo de evolución. Por eso, Exacto. ¿Cuánto tiene que tener un síndrome febril prolongado? más o menos más de 14 días. 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas, entre las cuales, ya para pensar en fiebre de origen desconocido y la definición inestricta, si fuera un fiebre de origen desconocido, una semana donde se hayan practicado las pruebas habituales y hayan dado negativa, para pensar en eso. Pero fiebre de origen o fiebre síndrome febril prolongado, si es más o menos, uno podría hablar de 2, 3 semanas, estoy de acuerdo con usted, eso se puede ir después de 2 semanas, ya es una fiebre prolongada. Muy bien. Lo otro es un síndrome febril con un síndrome febril ictérico podría ser junto, y siempre hay que pensar en el foco, es decir, pensar en el foco para ir pensando en posibilidades cuando el diagnóstico diferencial. Digamos que hasta ahora es claro que hay fiebre, pero hay que buscar el foco infeccioso, el origen. Y entonces aparece la ictericia y ahí puede estar un foco. Y en los focos usted ya puede estar mencionando que puede ser un foco hepático puro o un foco hematológico de otro tipo. O sea, por ejemplo, la malaria, y eso eh, que puede comprometer y dar lisis en los glóbulos rojos y eso. O lo otro, la presencia importante de ese signo como cefalea, que de pronto no estemos frente a un síndrome febril infeccioso, seguramente, ictérico y el foco en sistema nervioso, como para ir pensando en cosas también. Listo, sigue. Expones tú y Listo. los demás, ¿no es cierto? ¿Todos van a exponer o no? Otra persona más. Bueno, Bueno, entonces, bueno, reflexionamos que estamos agrupando lógicamente, evitando los sesgos y considerando dimensiones múltiples. ¿cuál, cuál sería, ¿cuál sería un sesgo a considerar que es frecuente que cometan los médicos? ¿Qué crees tú? Un sesgo de anclaje. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Si no eres tú, cualquier compañero, cualquier persona que pueda participar. Los sesgos más frecuentes son los sesgos de anclaje, los sesgos de disponibilidad y los sesgos de confirmación. Y lo primero que uno pasa es que uno ve fiebre con ictericia y se imagina que es una hepatitis. O sea, lo que más disponible está en la mente es la hepatitis. Y con eso se casa y se queda el paciente con una hepatitis y se le olvida que el paciente puede estar haciendo ictericia por otra cosa. Eso es. ¿Listo? Entonces, a considerar, uno no se puede quedar con eso. Por eso este paciente uno dice hepatitis, eh, dengue, malaria, fiebre amarilla, pero se le olvidó que el paciente puede tener una afectación del sistema nervioso, por ejemplo. ¿No es cierto? Lo que pasa es que aquí es muy importante la parte epidemiológica y eso, y por eso se considera esas consideraciones que hicieron ustedes. Muy bien, continuemos. Bueno, entonces ya para continuar con el paso 3, entonces en el paso 3 generaremos diagnósticos diferenciales. Entonces aquí vamos a aplicar el brainstorming clínico.
priorizando el Bond Score y seleccionaremos primero los diagnósticos críticos que no podemos dejar pasar. Además, vamos a aplicar leyes diagnósticas como la ley de Sutton, la ley de parsimonia y otras para guiar nuestra priorización a diagnóstico. Muy bien. Bueno, entonces, Perfecto. desarrollando el paso 3, generamos los siguientes diagnósticos diferenciales priorizados. Primero, leptospirosis severa, malaria severa, dengue severo, hepatitis viral A o E, fiebre tiroidea y hepatitis B aguda. Bueno, aquí aplicamos el Bond Score, priorizando las enfermedades críticas como leptospirosis, malaria y dengue. Aplicamos la ley de Sutton, enfocándonos en causas. Perdón, Joely, por qué no colocaron fiebre amarilla? O sea, todo paciente con fiebre y con ictericia en un área posiblemente endémica. Yo no sé qué tan endémico es la India, pero yo creería que sí. Habría que mirar la altura y eso. Pero creería que donde hay malaria, donde hay dengue, hay malaria, donde hay malaria, dengue y fiebre amarilla. ¿Listo? Y casi que sí, tienen que estar siempre ahí. Si el sistema no lo considera uno, simplemente el sistema le puede decir y preguntar. Y seguramente él retoma y lo hace. ¿Listo? ¿Vale? Listo. Bueno, Bueno, entonces aplicamos la ley de Sutton enfocándonos en causas frecuentes tras un viaje a la India como la hepatitis C. sí. Aplicamos la ley de la prioridad y la ley de parsimonia, buscando primero diagnósticos que pueden explicar la mayoría de los hallazgos de forma sencilla y letal si no se La trata. prioridad es lo más grave y la de parsimonia es buscar que una sea solo una causa que explique todos los síntomas, el síndrome. Vale. Ujú. En este momento, pues nuestra sospecha principal es una hepatitis viral aguda, probablemente una hepatitis C, aunque sin descartar otras infecciones graves tropicales. Reflexionamos que hemos considerado pues adecuadamente todos los diagnósticos críticos, evitamos sesgos de confirmación y trabajamos basándonos en evidencia confiable. Muy bien, muy bien. Está muy bien. Para el siguiente grupo, que lo hacemos creo que en 15 días, la tarea es, hacemos un repaso de sesgos. ¿Listo? Hacemos un repaso de sesgos para que lo estemos recordando, todos los sesgos más frecuentes en medicina. Pero vamos muy bien, Joel. Dale, Ahora continuamos. con el paso 4, sí, doctor, seguimos con el paso 4, que es la correlación clínico-paraclínica. Entonces, primero hay que seleccionar pruebas diagnósticas, que esto se hace en base a la sensibilidad, la especificidad y la razón de verosimilitud. Luego hay que interpretar los resultados para calcular la probabilidad post-prueba, eh, correlacionar estos hallazgos con la clínica que tiene el paciente, y hacer siempre la reflexión y la metacognición. Entonces al paciente pues se le solicitó un hemograma. Acá vemos como en valores fuera del, perdón, Aumentemos tamaño, eso. Gracias. eso es. ¿Qué Em, vamos encontrando? Acá, o sea, como valores fuera del valor de referencia está la hemoglobina, O sea, que tiene una anemia. sí señor, tiene anemia, y acá en la bilirrubina, la Perdón, pero ¿cómo clasificas la anemia según el volumen, lo que encontraste ahí, el volumen corpuscular medio? Están 85 fentolitos, o sea, está normal. O sea, que es una anemia, ¿qué? ¿Quién ayuda? ¿Es una anemia microcítica, normocítica o macrocítica? normocítica. Normocítica, exacto. ¿Qué nos faltaría para saber otra característica de esa anemia, para saber si es una anemia hipocrómica o normocrómica? ¿Qué necesitaríamos?
Cualquiera, La cualquiera puede. hemoglobina corpuscular media. Eso, la hemoglobina corpuscular media. Exacto, no la tenemos, no lo veo ahí. Entonces, por ahora es una anemia normocítica, que las anemias normocíticas, pues se pueden ver en cualquier tipo de etiología, pero pues digamos que son frecuentes en las anemias de enfermedad crónica, en las anemias infecciosas, digamos en fase inicial. Hasta una ferropénica inicialmente se puede ver normo y después se baja el tamaño, el color y se baja el tamaño. Muy bien. ¿Es una anemia regenerativa o arregenerativa? ¿Qué necesitaríamos para saber si es regenerativa o arregenerativa? Los reticulocitos. Perfecto, los reticulocitos no los tenemos, no los vemos ahí, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, no sabemos si es una anemia regenerativa y hiporregenerativa. La anemia arregenerativa, la regenerativa típica es la hemolítica. La arregenerativa, o sea que los reticulocitos están bajos, son las aplásicas, las hipoplásicas, o las mismas anemias ferropénicas también son regenerativas, o la anemia por deficiencia, las megaloblásticas también, por deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de ácido fólico. Muy bien, ¿qué más vemos, muchachos? Bueno, entonces seguimos y como otro valor por fuera es la bilirrubina total y la directa. Sí, Está en aumento. perfecto. Pero ¿qué tiene? Pero usted, ¿qué pasa con las aminotransferasas? ¿Cómo están a pesar del paciente estar ictérico? Y casi que ¿qué le está descartando ahí de pronto? Están en el rango de referencia. O sea, ¿es una hepatitis o no es una hepatitis al parecer? ¿Qué hubo? Si fuera una hepatitis tendríamos hasta 3 veces el nivel normal, ¿no? La Eh, tendríamos por encima de 150, 200 o incluso 1000. O sea que estamos, mire, no hay una hepatitis al parecer. Pero las bilirrubinas están a expensas de la directa o de la indirecta. de la directa. ¿De la qué? No, la directa está en 0.9 y la total está en 5.3. O sea que es una anemia a expensas de la indirecta. ¿Qué quiere decir de pronto eso? ¿Qué les significa eso? Si no son ustedes, cualquiera del grupo que esté en semestres avanzados nos puede ayudar. Cualquiera. ¿O ustedes qué pensaron con respecto a eso? Porque el sistema ya les hizo el análisis después. Pero ¿qué piensan? Si las hiperbilirruinemias de las hepatitis son mixtas, por ejemplo, si es una hiperbilirruinemia obstructiva, son directas. En este caso es indirecta. O sea que seguramente es una anemia por. ¿Puede ser por alta hemólisis? Sí, exacto, Juan David, muy bien, muy bien. Yo quiero que cualquiera participe, no hay ningún problema. Puede ser hemolítica. Muy bien, dale, continuemos porque sí se nos va comiendo el tiempo. Continuemos, muchachos, dale. Listo. Entonces, además del ¿Qué otro hemograma, examen tenemos atrás? No tiene infección urinaria, no tiene serología positiva para hepatitis, sobre todo hepatitis B, ni para A, ¿cierto? no tiene, no O sea que tiene. definitivamente el paciente, ese sesgo de disponibilidad, y usted de una pensó que era una hepatitis, sale para afuera. De pronto, ley de lo más frecuente, sí. Eso es lo primero que hay que pensar, pero mire que no es una hepatitis. Y resulta que tomamos, hay una inmunoglobulina M para hepatitis E. Para hepatitis E, sí, Sí, señor. pero llama la atención que las pruebas hepáticas son negativas. Bueno, muy bien. ¿Y qué encontraron en las otras cosas? Cuenten. Entonces, si es una tomografía y aparecía que pues o sea, se vio normal, eso descartaba hemorragia subaracnoidea. Ajá, También una radiografía de tórax que no pues que también estaba normal, entonces es perfecto. tenía, y ecografía abdominal que descartó dilatación ductal. Mire que la ecografía tampoco mostró signos de hepatitis. Perfecto. Listo. O sea que se nos caen los diagnósticos de hepatitis. Listo. Entonces acá está pues la prueba, la que se realizó, bilirrubinas, transaminasas, fosfatas alcalina, Si albúmina. quiere,
coloque la interpretación, creo que ya él la hace después, porque ahí es lo que uno debe pedir y luego los resultados en la interpretación. Sí, Eso, acá. perfecto, dale. Bilirrubina total Ah, alta. mire que el sistema se equivocó, porque dijo que estaba predominando la directa, es un error. Está predominando la indirecta, ¿oyó? Ah, bueno, señor. Perfecto. Eh, Listo, la- continuemos. las enzimas hepáticas normales, algo importante, IgM positiva para hepatitis C, eh, negativas para hepatitis A, B y C, positiva para la E, negativas para A, B y C, el TAC de cráneo, radiografía y eco de abdomen, todas normales, hemocultivos negativos y la probabilidad post-prueba con una IgM para hepatitis Sí, una hepatitis C positiva, pero el raro es que tiene los anticuerpos agudos para hepatitis C, pero no tiene ningún signo de hepatitis, por lo menos ecográfico ni el de laboratorio. Entonces me llama la atención eso. ¿Listo? ¿Qué A- más hace el sistema? A ver. Acá tenemos la correlación clínico para clínica. Entonces, bueno, Oiga piensen, que si ve que el sistema se equivoca ahí, por eso es que uno no debe confiar ciegamente en lo que el sistema dice, porque vuelve y dice que la bilirrubina directa es la elevada y eso es mentira, es la indirecta la elevada, pero lo único que llama la atención es la hepatitis viral E positiva. ¿Listo? Ahora, ¿a quién le da hepatitis viral E? ¿Se acuerdan? ¿A quién le da hepatitis viral E, muchachos? Son pacientes parecidos. La hepatitis C son pacientes parecidos porque el mecanismo de contagio es por transfusiones o vía sexual, pero ese paciente no tiene nada de eso, ¿no? Muy bien, sigamos. bueno, acá se hizo la integración multimodal y clínica, fiebre, cefalea, ictericia y debilidad general, epidemiológica, el viaje reciente a la zona endémica que es la India, paraclínico, la bilirrubina elevada, la serología viral para hepatitis C positiva, las imágenes normales, la dimensión del diagnóstico final, un proceso infeccioso agudo de origen viral hepático, Ujú. hepatitis C, y luego hace la reflexión y metacognición. Dice que usó pruebas de alta sensibilidad y especificidad, que se confirmó la O sea que hipótesis. por ahora tenemos una hepatitis C, muchachos. Listo, por ahora tenemos eso, por la serología positiva. Bien. Listo. El paso 5 es la explicación fisiopatológica. Entonces explica la relación entre los hallazgos clínicos, paraclínicos y los mecanismos fisiopatológicos subyacentes. Incluye mecanismos moleculares, tisulares, orgánicos y sistémicos y hace la reflexión y metacognición. Entonces dice que a nivel molecular, el virus de hepatitis C es un virus de ARN que infecta los hepatocitos del hígado, que la infección induce a replicación viral en las células hepáticas y mediado por una respuesta inmune de linfocitos TCD8, atacan a los hepatocitos infectados y provocan su destrucción. Ya a nivel tisular, la destrucción de los hepatocitos produce liberación de bilirrubina conjugada, que directa y enzimas hepáticas al torrente sanguíneo. Eh, Aquí explica que debido a esto se da la ictericia, que es el color amarillo en piel y mucosas. A nivel orgánico, la fiebre explica, o bueno, es el resultado de la respuesta inflamatoria sistémica secundaria a la infección. Eh, La cefalea intensa se asocia a fiebre alta y liberación de mediadores inflamatorios sistémicos. La debilidad generalizada derivada del estado inflamatorio sistémico. Y la anemia leve, que es potencialmente debido a la inflamación sistémica crónica o efecto de la infección sobre la eritropoyesis. Y nivel sistémico, el paciente presenta un síndrome febril ictérico agudo caracterizado por compromiso general
ictericia y alteraciones leves de laboratorio, todo congruente con una infección viral hepatotrópica aguda, hepatitis C. Acá está la correlación clínica para clínica, los hallazgos que habían y el mecanismo fisiopatológico. Hace la reflexión metacognición que, que dice que sí, que cubre desde el nivel molecular hasta el sistémico, que se evita la simplificación, se respetó la multidimensionalidad y que hay una coherencia global entre, entre la fisiopatología de la hepatitis C y los hallazgos. Luego pasamos al paso 6, que son las conclusiones diagnósticas. Entonces se formula el diagnóstico sindromático, topográfico, etiológico y específico. También el diagnóstico multidimensional, la reflexión y metacognición. Entonces a nivel sindromático, eh, síndrome febril ictérico agudo, fiebre, cefalea intensa, ictericia escleral y sublingual y debilidad generalizada. Topográfico es en el hígado y afectación primaria del parénquima hepático, los hepatocytos. Nivel etiológico, una infección viral aguda por virus de la hepatitis C. Nivel específico, hepatitis C aguda adquirida durante viaje a India. El diagnóstico multidimensional, la dimensión biológica, infección aguda por hepatitis C, afectación hepática y respuesta inflamatoria, psicológica, dice que no habían alteraciones emocionales reportadas, que el paciente estaba alerta y cooperaba. En lo social, exposición en viaje internacional, potencial cambio de hábitos temporales, cultural, alimentación y exposición ambiental en zona endémica de hepatitis C, tal, el consumo de agua o alimentos potencialmente contaminados, ya la reflexión y metacognición. Dice que el diagnóstico final es coherente porque explica de manera completa los signos, síntomas, hallazgos paraclínicos y la historia. Que se abordaron todos los niveles de análisis, incluyendo el diagnóstico final, entonces se evitó la simplificación y se evitaron los sesgos y se consideraron otros diagnósticos diferenciales y se confirmaron con paraclínicos. Entonces, la conclusión del paso 6, diagnóstico final, hepatitis C aguda. El paso 7, el operador conceptual del diagnóstico específico. El género próximo es una enfermedad infecciosa viral aguda. La especiación, las inclusoras son hepatitis virales que pueden ser A, B, C, D o E, en este caso el E. Y las exclusoras, las hepatitis no virales como autoinmune, tóxica o isquémica. Definición isordinada, diferenciación específica, hepatitis causada por el virus de la hepatitis C. Cualidad esencial es que es transmitida principalmente por vía fecal, oral, afecta primariamente el hígado, produce síndrome febril ictérico agudo. Las variables infraordinadas, el genotipo del virus es HB1 a 4 HBV4. La severidad clínica puede ir desde leve a fulminante y los factores de riesgo es el embarazo, la inmunosupresión. Variables heteroordenadas, analogías, similar a hepatitis A en transmisión, es diferente en severidad y en evolución. Relaciones causales, ingesta de agua o alimentos contaminados, infección viral, daño hepatocelular. Y el contrafáctico es que si el paciente no hubiera viajado a India, su riesgo de hepatitis C hubiese sido significativamente menor. Acá hay la representación gráfica del operador conceptual y nuevamente la reflexión de cognición que dice que organizó las relaciones esenciales, diferencias y componentes críticos de la hepatitis C aguda y si se establecieron las relaciones conceptuales correctas. Ya el paso 8, que es el plan de acción y tratamiento. Entonces, primero las estrategias farmacológicas, eh, típicamente es autolimitada
Por lo tanto, el tratamiento antiviral específico pues no es recomendado de rutina. Los antivirales como la ribavirina puede ser usada excepcionalmente en casos severos o crónicos en personas inmunosuprimidas, pero en este caso pues no está indicado porque el paciente es joven e inmunocompetente. Los medicamentos indicados solo es de manejo sintomático, antipiréticos, paracetamol si la fiebre es mayor a 38,5 grados centígrados, 500 miligramos cada 6 horas máximos, y antiméticos si persiste el vómito, ondansetron oral 4 miligramos cada 8 horas si es necesario. Importante que hay que evitar medicamentos hepatotóxicos, como evitar AINES como ibuprofeno. Y luego están las estrategias no farmacológicas, que es el reposo relativo, y hay que evitar el esfuerzo físico excesivo durante la fase aguda o en las primeras semanas. Hidratación oral adecuada, hay que dar líquidos claros, hidratación suficiente para evitar la deshidratación. La nutrición, una dieta balanceada, hipoproteica, solo si hay encefalopatía, que pues en este caso no la tiene. La educación al paciente, explicar que es un curso autolimitado habitual después de esta enfermedad, que sin decir los síntomas de alarma que ameritan reconsulta, como confusión, hemorragias, vómito persistente, ictericia progresiva, y las medidas preventivas, que es prevención personal, educación sobre higiene, lavado de manos, evitar consumo de agua no tratada y alimentos crudos en zonas endémicas, vacunación, pero que actualmente no se dispone de vacuna ampliamente disponible para hepatitis C en todos los países, que solo existe en China. Y Consejería de Salud Pública, notificación si es requerida por autoridades locales en caso de brotes. La monitoreo y seguimiento, el seguimiento clínico, evaluación semanal, inicialmente hasta que se resuelvan los síntomas. El seguimiento paraclínico de bilirrubinas y transaminasas hepáticas a las 2 a 4 semanas para documentar la resolución. Y criterios de alarma, reconsultar urgente si hay confusión mental, sangrado, ictericia severa, progresiva, ascitis o edema. La reflexión y metacognición dice que evitó la inercia terapéutica, fundamentó las decisiones basadas en evidencia y consideró factores individuales del paciente, como que el paciente era inmunocompetente y que no tenía factores de riesgo especiales. Y ya. No, muy bien, muy bien. Una pregunta, muchachos. El caso de donde lo sacaron, ¿ese fue el diagnóstico final que ellos también hicieron o no? Joel y compañeros. Joeli, compañeros. Sí, profe. Sí, ese fue el diagnóstico final a la conclusión que llegó. ¿Seguro? ¿Ese fue? Sí, sí, profe. Bueno, listo. Sí, ¿qué llama la atención, no? Que las pruebas de función hepática no estaban alteradas. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, las aminotransferasas no estaban alteradas. ¿Y qué también llama la atención? Que las bilirrubinas no estaba la directa elevada, estaba la indirecta elevada. ¿Sí? Entonces, eso llama la atención. Lo otro es que hay que pensar, lo que yo le digo, y en la situación actual, no puedo no dejar la fiebre amarilla por fuera. Yo no sé si le tomaron serología para fiebre amarilla, gota gruesa, me imagino, ¿no es cierto? Las otras pruebas debieron haberse tomado para estar negativas y definitivamente la única positiva fue la inmunoglobulina M para la hepatitis E. Pero muy bien, los felicito, muchachos, hicieron, o sea, siguieron las recomendaciones, que es lo que yo aspiro que sigan haciendo. Voy a cerrar acá para decirles qué vamos a hacer dentro de 8 días.